Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, como todos los jueves, el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy vamos a recordar a John Emmerich Edward Dalbert Acton. Nació el 10 de enero de 1834 en Nápoles, Reino de Nápoles, y murió el 19 de junio de 1902 en Tegernsee, Baviera, Imperio Alemán. Estudió en el Oxford College, así como en Edimburgo. Por ser católico no se le permitió asistir a la Universidad de Cambridge. Prestó sus servicios en la Cámara de los Comunes de 1859 hasta 1865. Fue el editor responsable de la revista Rambler, publicación mensual de corte católico, denunciando en 1864 por la crítica papal, ya que imponía su tratado científico a la historia. Dos de sus obras fueron incluidas en 1871 por la Iglesia Católica en el Índice de los Libros Prohibidos, que fue una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos para la fe y que los católicos no estaban autorizados a leer. En 1895 fue designado profesor regio de Historia Moderna en la Universidad de Cambridge. En esta universidad coordinó un gran proyecto de edición que se nombró Historia Moderna de Cambridge, estructurada en 12 tomos. John Acton se opuso a la concentración del poder y el mal uso por parte del Estado. Creó dos famosos aforismos: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta. Acton creía que el equilibrio constitucional para alcanzar la libertad del ser debería ser siempre a través de una conciencia. También fue enérgico crítico de la tendencia autoritaria de la nación, Estado centralizado. Lord Acton se refiere al poder como referencia a algún tipo de libro de bienes que conlleva el comportamiento del ser cuando dice: el dinero es poder. En la base de corrupción en México nos tenemos que remontar a la época colonial, donde el poder absoluto de los monarcas españoles se ampliaba hasta sus dominios en las Indias. Así los virreyes ofertaban al mejor postor los puestos públicos, inclusive la venta de oficios. Y la historia nos señala casos como el de Iturbide, que siendo general invicto hizo negocios turbios, o el caso de Santana, que tenía en México y en Colombia haciendas y bastantes tratados personales oscuros. Los liberales de la Reforma demostraron honradez, crearon una constitución que controlaba el Ejecutivo corrupto a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados, de la Suprema Corte de Justicia y de una prensa honorable y combativa. Y el esquema funcionó, ya que en 1885 llenaron a cuentas al expresidente Manuel González. En tiempo de don Porfirio Díaz, a su amparo y a su dominio político absoluto, se otorgaban concesiones, prebendas y todo tipo de favores que provocaron escándalos de corrupción, como la consignación del secretario de Hacienda y Tesorero de la Federación, y de don Porfirio Díaz lo absolvió por ser su compadre. Y en el tiempo de la Revolución aparecen los vocablos carranciar, consuñalistas, y son sinónimos de robar. ¿Y qué decide los cañonazos de 50,000 pesos que designaba Obregón? O de las frases: ese gallo quiere maíz, o la revolución me echó justicia. ¿Y qué pensar de los préstamos de favor de créditos agrícolas que no eran nunca pagados? En tiempos de López Mateos creció la corrupción y con Luis Echeverría se inauguró el cambio con casi 2 millones de plazas, cientos de organismos, programas, entre otros, con 20,000 millones de dólares de deuda externa. Con esto la corrupción subió a una escala mayor. Miguel de la Madrid ganó la presidencia con el lema Renovación Moral, pero los que le siguieron escalaron la corrupción hasta límites escandalosos. Y recordando a John Emmerich Edward Dalbert Acton y su aforismo: dinero es poder, y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta, hoy los gobiernos hablan de lo inmoral de los gobernantes anteriores: Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y la corrupción generada. Hoy la cuarta T ha demostrado que la corrupción sigue lubricando al gobierno, como las obras fantasmas de J. Cole, los respiradores de Bartel, las concesiones de Dos Bocas, asignaciones del Tren Maya y otras.
y a nivel estatal que decir a toda máquina y las que resulten. ¿Cuánta razón tenía Eyton? El poder corrompe. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Vaya tema el de la corrupción en nuestro país. Doctor, muchas gracias. Buen día. Un gusto saludarte, Sonia. Gracias, un placer escucharlo. Antonio Gómez Reina, investigador de esta Universidad de Guadalajara. Y con un mapa